el hecho de que Cristo haya pasado por la expiación también abarca el hecho de que cuando nosotros no queramos obedecer los mandamientos y sin embargo los hacemos por amor a Dios, ese sentimiento de consuelo también lo entiende Cristo, porque Él también sintió este deseo de no tener que beber la amarga copa. El arrepentimiento lo vemos como algo negativo, pero resulta ser que, sorpresa, como todo, pues no es algo negativo ni es algo que debemos ver con dolor, sino al contrario, dice ahí el Señor, para evitar que suframos. Así. Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. ¿Cuánto vale el Evangelio para mí? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar para ayudar a edificar el reino de Dios? Esas son dos preguntas que en el episodio de hoy vamos a analizar y desmenuzar, tomando en cuenta la situación que vivía Martín Harris y su papel para poder publicar el Libro de Mormón. Así que bienvenidos a esa sección, Doctrina y Convenios 19, y se llama Aprende de mí. Bienvenido, Adrián. Gracias, Eduardo. Vamos en el episodio 10. Ya llevamos 10 episodios en esta segunda temporada. Y vamos a ver cosas muy importantes. La vez pasada hablábamos de dos testigos, de David Widmer y de Oliverio Cowdery, y de cómo el Señor les hablaba directamente a ellos. El Señor le habla en Doctrina y Convenios, sección 19, específicamente a Martín, y de su función principal en esta obra. Y bueno, pasa un reto bastante interesante. Ahorita muy seguramente vamos a platicar de él. En todo aspecto. Vamos a ver un par de temas. Queremos recordarles que no tocamos todos los puntos de la clase, porque es importante que podamos analizar nuestra clase nosotros mismos, con nuestra familia, y que nos preparemos para nuestras clases de escuela dominical. Pero sí vamos a tocar dos puntos muy, muy importantes. No saben la dinámica, pero Eduardo escoge uno, yo escojo otro, y de ahí hablamos, ¿verdad? Pero bueno, quiero comenzar a hablar de una parte que para mí es básica y fundamental. La expiación de Jesucristo. Es lo más un fundamental. regalo de amor y misericordia, dice el texto que nos sugiere el manual de Ven, sígueme. Y en Doctrina y Convenios 19, del 15 al 20, el Señor nos habla directamente de su expiación y nos invita a que nos podamos arrepentir. Y lo quiero leer tal cual, dice, para evitar el sufrimiento que Él ya padeció. Yo creo que estas palabras son poderosas, Eduardo, y tenemos que desmenuzarlas y entenderlas. Él ya sufrió para que nosotros no lo hagamos, pero si no nos arrepentimos, sufriremos como Él. Entonces, lo que decíamos en el episodio anterior, el arrepentimiento lo vemos como algo negativo, pero resulta ser que, sorpresa, como todo, pues no es algo negativo ni es algo que debemos ver con dolor, sino al contrario, dice ahí el Señor, para evitar que suframos, ¿no? Así es. Este pasaje es único, ya que Cristo mismo describe la magnitud de su sacrificio, enfatizando que si no nos arrepentimos, tendremos que sufrir las consecuencias de nuestros propios pecados. Y yo creo que esas ya son palabras mayores, ¿verdad? Algo que veíamos también en episodios pasados es que cuando pensamos en el arrepentimiento, normalmente nos imaginamos cosas grandes, cosas muy, muy graves. Sin embargo, todos necesitamos de un arrepentimiento diario, no solamente en transgresiones fuertes, por así llamarlas de alguna manera, sino también en actitudes que pueden ser acciones, pero también pueden ser hábitos que alejan al espíritu, como por ejemplo el orgullo y también el deporte favorito de muchos, criticar a nuestros líderes
o criticar a otras El chisme. personas. Así es. Yo creo que esto es algo que podamos, todos, alguna vez hemos sido víctimas de esta, no víctimas, hemos sido culpables de esto y podemos arrepentirnos. Todos, Doctrina y Convenios, vamos a dar cuenta de las consecuencias de personas que criticaban a la iglesia y cómo eventualmente terminaban fuera de ellos. Y también es una, sobre todo esa sección, es el capítulo, podemos decir, de todos los libros canónicos donde más claro se Habla de la describe este proceso, ¿no? Porque Lucas tenemos de que él dice que sangraba como sudor, dice, ¿no? De sangre cada poro, pero no entra a describir todo lo que vamos a ver aquí, ¿no? Así es. Y bueno, es imposible, Eduardo, hablar de la expiación sin hablar del arrepentimiento. La lección pasada nos daba un claro panorama de lo que significa arrepentirse. Y nada más me gustaría agregar a lo que ya se habló una cita del presidente Russell M. Nelson que dice: cuando elegimos arrepentirnos, elegimos cambiar. Permitimos que el Salvador nos transforme en la mejor versión de nosotros mismos. Y bueno, me gusta mucho la explicación que da el elder Bruce R. McConkie en cuanto a la expiación. Él dice que la expiación es el evento más importante de toda la eternidad. Es el acto central del plan de salvación. La caída no tiene una redención sin la expiación. La restauración del evangelio en la época de José Smith no tiene una razón de ser si no existe la expiación para llevarnos nuevamente con nuestro Padre Celestial. La creación nos destina al fracaso si no tenemos la expiación. O sea, así es. Es la médula, ¿no? Así es. Dice: Cristo sufrió no solamente el dolor físico de la crucifixión, dice el elder McConkie, sino también el peso espiritual de todos los pecados, todas las angustias, enfermedades de la humanidad. En Getsemaní, Él descendió por debajo de todo, experimentando incluso el abandono de su Padre Celestial, para que nosotros nunca tengamos que sentirnos solos completamente. Está fuerte. Y el otro día venía en el carro con un amigo que está pasando por una experiencia fuerte, económica, familiar, con algunos hijos con desafíos de salud. Y entonces, de alguna manera, él estaba pidiéndome pues algún consejo. Y recordé que yo no había experimentado lo que él en ese momento para poder darle un consejo asertivo o que él se sintiera comprendido. Y entonces le compartía que aunque yo podría darle una buena idea o podría darle lo que mi mente o mi espíritu me permitiera, el único que había estado en sus zapatos literalmente era Cristo. Porque eso significa, Eduardo, la expiación. Nadie sabe lo que pesa el muerto más que el que lo carga, decía una tía mía. Pero Cristo ya cargó ese muerto. Él sí te entiende. Inclusive esa soledad que el pecador siente, ese momento en que el espíritu se aleja, ese dolor físico que podemos llegar a experimentar inclusive al pecar, Cristo ya lo sintió. Un amigo mío me decía que justo después de haber cometido un pecado, él sentía como su estómago se volteaba. Y un dolor físico, no solamente espiritual. Y a mí se me hacía extraordinario el que alguien pudiera sentir eso por haber pecado, pero definitivamente hay un dolor y Cristo ya lo sintió y es parte de la expiación. Y él sabe, entonces ya no, la experiencia que él tiene, y esa es la maravilla de su misión, es totalmente práctica siendo perfecto a la vez. Es decir, no es pura teoría, no lo sabe aquí, porque él tuvo que vivirlo en carne propia, pero a la vez tenía que ser perfecto sin mancha. Entonces eso es una contradicción aparente, pero no para un ser como Jesucristo. Entonces
tiene más mérito todavía porque él no merecía ni siquiera ese, como dices tú, ese retiro de la presencia del Padre. Tampoco la merecía y sin embargo, por amor, lo sufre y entonces él tiene un conocimiento exacto de todo dolor físico, emocional, mental, y que pudiera experimentar cualquier ser humano, ¿no? Es como este empleado que entra a una fábrica y termina siendo el gerente. Conoce la descripción de cada uno de los puestos y cuando te llama la atención, tú no puedes decir, ¿qué va a saber el jefe si él nunca ha cargado estos sacos? Bueno, él sí lo sabe porque ya pasó por todos los puestos. Exactamente. Y yo creo que nunca nadie va a poder explicar con una claridad precisa lo que significa la expiación. Es algo que quiero que pase alguna vez, no en esta vida, en la que sigue, sentarme y escuchar de la propia voz de Cristo, relatarnos cómo fue la expiación. Y ni siquiera ahí podré entenderlo porque no me tocó vivirlo. Lo más cercano que tenemos es precisamente la sección 19. Y bueno, ¿cómo aplicamos la expiación en nuestra vida diaria? Porque aunque no la entendamos y aunque no la comprendamos en su plenitud, de todas maneras debemos de aplicarla en nuestra vida. Primeramente, entender que la expiación nos limpia del pecado. Esa imagen de una prenda manchada de rojo que vuelve a ser blanco es real. La expiación perdona nuestros errores y permite que comenzamos de nuevo otra vez. También fortalece nuestras debilidades. No importa cuán pesada sea la carga, Cristo ya sufrió por nuestras pruebas. Él sí nos entiende. También la expiación, Eduardo, nos consuela en el dolor. Desde el dolor de perder a alguien que falleció, el dolor de que no te acepten en un trabajo, el dolor de no poder darle de comer a tu familia. Todos esos dolores que no son físicos, pero que son del alma, Cristo ya los entendió. ¿Ok? Los momentos de angustia, enfermedades, podemos encontrar paz en Él. Yo creo que pocas veces volteamos a ver a Cristo cuando estamos en un dolor físico o emocional y podemos orar y decirle, orar al Padre y decir, Cristo, si me entiende, por favor, aplica la expiación en mí y dame consuelo. Y por último, la expiación nos da una esperanza de vida eterna. Gracias a su sacrificio, tenemos la promesa de que todo lo bueno, la promesa de la restauración y de las oportunidades de regresar a la presencia de nuestro Padre. Decía el presidente Russell M. Nelson, la expiación de Jesucristo es el acto supremo de amor. Todo lo bueno de la vida, cada bendición que recibimos, cada oportunidad de mejorar, es posible gracias a su sacrificio. Así es. Y en el versículo 18 me gusta cuando describe y dice que ese padecimiento hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Y me gusta mucho algo que dice el elder Maxwell, dice, su sacrificio infinito impactó cada época, cada dispensación y a cada persona. Es por lo tanto apropiado el simbolismo de sangrar por cada poro, no por algunos, sino por cada poro. Uh-huh. Y algo que me gusta mucho, Eduardo, del versículo 18 es que sigue el 19, porque dice el 18, y deseara no beber de la amarga copa y desmayar. Sin embargo, gloria sea al Padre, bebí y acabé con mis preparativos con los hijos de los hombres. Es decir, el hecho de que Cristo haya pasado por la expiación también abarca el hecho de que cuando nosotros no queramos obedecer los mandamientos y sin embargo los hacemos por amor a Dios, ese sentimiento de consuelo también lo entiende Cristo, porque Él también sintió este deseo de no tener que beber la amarga copa. De hecho hay como un chiste, ¿no? Que está la señora y el hijo le dice, no quiero ir a la iglesia, le dicen. No, pues está bien, le dice ella. Vas a ir a la iglesia sin ganas.
Y entonces, y dice, y yo me imagino, dice, que tiene más mérito ir sin ganas que con ganas, porque con ganas, pues está fácil, dice, pero sin ganas, dice, hombre, qué buena oportunidad tiene. De aplicar la expiación. Y bueno, en la conferencia general del 2024, el Elder Alvarado nos platicaba un relato de cómo la expiación puede ayudarnos. ¿Te recuerdas un poquito de este relato? Ujú. De una señora que traía en su bolso un libro de Mormón que iba a regalar, creo que lo traía envuelto para Como un regalo, así. Ajá. Y entonces un hombre le roba el bolso y el libro de Mormón, y dice que días después el ladrón, movido por el espíritu, buscó a la señora para devolverle sus pertenencias y pedirle perdón. Y este acto de humildad y arrepentimiento transformó su vida y lo llevó a cambiar sus caminos y acercarse a Dios. Relata que leyó el libro de Mormón y se convirtió, ¿no? Entonces, podemos sentir profundamente el amor de Dios si nos arrepentimos con sinceridad. Bueno, y por último, yo creo que, Eduardo, el rechazar la expiación, dice el Elder McConkie, es la tragedia más grande que podamos tener en nuestra vida. Los hombres pueden ser salvos únicamente en y a través de la expiación de Cristo. No hay otro camino. Ignorarla o rechazarla es elegir la miseria y la desesperación, sentimientos que normalmente asociamos con el proceso del arrepentimiento. Con iniciar el proceso. Ajá. Curiosamente, se nos condenan a esos sentimientos que nos da miedo enfrentar. Y a veces, fíjate, es que yo creo que tiene mucho que ver la voz con la que leas. Por ejemplo, cuando dicen el 20, te mando que te arrepientas, a veces te imaginas al personaje sentado en el trono y te mando que te arrepientas. Con el dedito. Con un dedo acusador, con toda merecimiento, porque es perfecto. Pero, y dice, no sea que te humille con mi omnipotencia. Y dices tú, pero si lo lees de una manera que como muy probablemente es, con una ternura, con un deseo de que te vaya bien, porque dice, para que no sufras estos castigos de que te he hablado. O sea, es decir, yo lo veo más implorando que regañón, pues, ¿no? Que regañando y llamando la atención. Entonces, creo que tenemos que entender lo que Jesucristo decía, pero también cómo lo hacía. Y ese es un gran ejemplo de esto. El versículo 32 dice, he aquí, este es un mandamiento grande y el último que te daré concerniente a este asunto, porque esto bastará para tu conducta diaria hasta el fin de tu vida. Y si desprecias estos consejos, te sobrevendrá la miseria. Entonces, es muy importante que podamos tener en mente la expiación constante en nuestras vidas. Y bueno, por último, hay una invitación que algunas invitaciones que queremos realizar. Número 1, que consideremos la expiación como algo práctico y que nos lleva a la felicidad. Uh-huh. Número 2, que cualquier cosa que nos pase en esta vida es entendida por Jesucristo porque Él ya lo vivió. ¿Okay? Y entonces yo creo que si nosotros entendemos esto, entendemos que si caemos, podemos levantarnos. Si estamos cansados, podemos encontrar descanso en Él. Y si nos sentimos indignos, recordar que su amor es incondicional. Hoy es el momento de acercarnos a Dios, de acercarnos a su expiación, a su evangelio y poder prepararnos, Eduardo, para vivir con paz en Él, algún día en su presencia. Así es. Y bueno, continuando con esta lección, hay otra sección que se llama Las bendiciones de Dios son más grandes que los tesoros de la tierra. Y aquí es donde, se pone complicado para Martín porque el Señor le da un mandamiento. Bueno, vamos a leer primeramente qué es lo que Él le pide. Y en el versículo 25 y 26 está muy directo, pero pues a ver, Adrián, si nos puedes ayudar a leerlos, por favor. Sí, dice versículo 25... Y además te mando no codiciar la mujer de tu prójimo, no atentar contra la vida de tu prójimo. Ahí quién sabe qué contexto hay, no se sabe, pero el Señor sí sabía, ¿no? Pero bueno. Y también te mando no codiciar tus propios bienes, sino dar libremente de ellos
para imprimir el libro de Mormón, el cual contiene la verdad y la palabra de Dios. ¿Y esto, qué palabra lo asociamos cuando el Señor le manda eso? ¿Qué sería? Vas a dar tus bienes, de tus posesiones, para lograr este propósito. Bueno, yo creo que hay que dar un contexto, ¿no, Eduardo? Porque... Para allá voy, pero te iba a decir. Ok, adelante. ¿Qué palabra es la que se nos viene a la mente? Consagración. Consagración, sacrificio. Pero fíjate, la consagración es el último de los convenios que hacemos en el templo. O sea, primero empiezas, como lo explicó el presidente Nelson en la conferencia, ¿no? Empiezas con la ley de obediencia, sacrificio, y vas subiendo, pero lo último es la consagración, es lo máximo. Y aquí no hubo preparación, Adrián, de ir al templo, de una clase, de un hermano que le enseñara, mira, poco a poquito, ya que tengas el año, ya puedes, aquí fue, vámonos. Entonces, qué complicado porque, y qué gran ejemplo nos da, porque al final, fíjate, Martin hipoteca 100 hectáreas para financiar el libro de Mormón. Y 100 hectáreas de una de las mejores fincas. De las mejores fincas. Martín y Lucy Harris, dice en la introducción, tardaron años en adquirir una de las mejores granjas en Palmyra, Nueva York. Pero en 1829 el Señor les manda que le hipotequen. Y entonces Martín sí tenía un testimonio del libro de Mormón, pero su esposa no. Y bueno, y esto ya no es parte de la doctrina, ¿no? Pero probablemente esa parte que decía no codiciarás la mujer de otro, a lo mejor Martín no veía con esos ojos de lujuria a otra mujer, pero sí decía, bueno, Señor, ¿por qué no me mandaste a alguien? Añorando tal vez. Como fulanita de tal, que pudiera apoyarme en esto que me estás mandando, ¿no? Y por ahí se podría meter en problemas. Meter el chamuco a su a lo corazón. mejor ahí es una prevención, esas son suposiciones, ¿no? mías, ¿no? Uh-huh. Porque normalmente, bueno, no normalmente, es muy difícil vivir el evangelio sin el apoyo de tu esposa. Si estás queriendo hacer las cosas bien con Dios, pero aquí en la tierra no te está yendo bien, pues como que entra en un conflicto, ¿no? Pobre Martín, le tocó difícil. Sí. Y más difícil porque la gente ahí de Palmyra se organizan para precisamente boicotear esta publicación y venta del libro de Mormón. Entonces, él tuvo que vender 60 hectáreas y una casa para no perder esas 100 hectáreas. Entonces, al final, tuvo merma, ¿no? Perdió. Pero, estaba leyendo un libro que se llama La historia de Martin Harris y dice, cuando la propiedad se iba a vender, Lucy, la esposa, lo deja, se lleva a los 2 hijos y nunca volvió a vivir de nuevo con Martin. Entonces, realmente, él pierde a su familia, él pierde muchas propiedades que le tomaron toda su vida ganarlas. Estaba leyendo también cómo él se paraba en las esquinas a vender el libro y la gente lo ridiculizaba, lo enfrentaban. Entonces, qué difícil para él este mandato y todo lo que conllevaba. Pero, precisamente el Señor le da esto porque Él sabe que lo puede hacer. Hay que recordar que el alma de Martin Harris también es grande a la vista de Dios. Por eso Él le mandaba hacer estos sacrificios que al final le dieron experiencias que jamás iba a tener si no se consagraba al 100%. Entonces, ¿qué es algo que nos puede ayudar, Adrián, para poder abrazar la consagración? Para poder realmente decir, Señor, sí. Fíjate, nomás como un paréntesis, la otra vez me tocó extender un llamamiento y me gustó mucho la actitud de esta pareja porque los cité a los 2. Y entonces yo siempre digo, bueno, pues platíquenlo, ustedes ven si sus necesidades y sus tiempos. Y entonces esta persona dijo, no hay nada que platicar. Si viene el Señor, la respuesta siempre es sí. Entonces, ¿qué podemos hacer para llegar a ese punto? Yo creo que es un proceso, ¿no? Uh-huh. La consagración es una ley que todavía no se nos pide que vivamos como tal, pero hacemos promesas de poder vivirla. ¿Qué podemos hacer? Pues pianito, paso a paso. Primero tengo que aprender a vivir la ley del diezmo. Tengo que aprender a obedecer esta ley al 100%,
con toda honestidad. Y cuando ya domine la ley del diezmo, tengo que aprender a amar a los demás. O no necesariamente en ese orden, ¿verdad? Pero la consagración demuestra un amor hacia Dios por el amor a los demás. La ley de consagración es bien difícil, pero también es difícil la ley del diezmo. Pero también es difícil vivir sin las bendiciones de estas leyes. Entonces tú eliges qué dificultad quieres en tu vida. A Martín le tocó perder a su familia o la convivencia familiar por obedecer esta ley. Y le tocó pues estar en algunos aprietos económicos cuando, pues ¿para qué? Pues, o sea, no necesitaba, según la percepción tal vez de las demás personas. ¿Para qué meterte en camisa de 11 varas? O sea, si Dios te quiere, realmente quiere que pierdas a tu familia. Si Dios te quiere, realmente Él quiere que pierdas tu reputación, tu casa, tu reputación. Y son argumentos que pueden hacernos dudar del llamado, ¿no? Entonces, la pregunta aquí, Eduardo, es, a ver, tienes un carro y lo compraste por tu trabajo, pero porque Dios te permitió. ¿Estás dispuesto a que ese carro vaya por otras personas para ir a la iglesia? Exacto. Tienes, no sé, la habilidad de bailar. Bueno, ¿estás dispuesto a enseñar esa habilidad a los otros santos para que las personas, no sé, encuentren felicidad también? Entonces, cada cosa que tenemos, cada posesión económica, cada talento, cada conocimiento, debe de enfocarse a poder engrandecer la obra del reino. Y aparte de lo material... A pesar de las consecuencias, ¿no? Sí, no, claro. El tiempo, ¿no? Que ese es porque todavía lo material, pues rascas un billete y te ganas la lotería, pero el tiempo no lo puedes. ¿Dónde para ir, no? El tiempo no hay manera que tú lo puedas recuperar. E incluso en trabajar para engrandecer el reino de Dios, tiempo con tu familia, ¿no? Ese es otro punto que pierdes. Pero al final el Señor no le pidió a Martin Harris que sacrificara a su familia. Su esposa no quiso, ¿no? Que era, por cierto, la primera interesada. Luego ya cambiaron los papeles. Pero lo que voy es de que la otra vez me contaba un hermano que tenía que servir un llamamiento consagrado. Y entonces él pierde familiares y él no pudo ir a esos funerales. Y entonces la familia, que no era miembro de la iglesia, oye, ¿cómo no vas a venir al funeral de tu hermano, no? Que no se supone que en tu iglesia la familia es lo más importante. Entonces es complicado, pero debemos de recordar las promesas que el Señor nos da. Debemos de recordar algo para ayudarnos a consagrarnos. Es recordar que somos peregrinos en esta tierra. Es decir, que en esa tierra estamos de pasada. Me gusta como dice al final, y con eso quiero terminar, dice el Señor, he aquí, le dice a Martín, puedes leer esto sin regocijarte y sin que se exalte tu corazón de alegría. Es decir, sí vas a sacrificar cosas, pero mira todo lo que vas a recibir, ¿no? O puedes seguir errante como guía ciego, o puedes ser humilde y manso y conducirte prudentemente delante de mí. Sí, ven a mí, a tu Salvador. Amén. Yo creo, Eduardo, que bien para terminar esta lección podemos contestar cada uno de nosotros en su corazón las dos preguntas que vienen en la introducción. ¿Cuánto vale el Evangelio de Jesucristo para mí? ¿Y qué estoy dispuesto a sacrificar para ayudar a edificar el reino? No solamente posesiones, también nuestro tiempo y nuestros quereres. Así es. Entonces, pues yo creo que hay mucho que aprender de la sección 19 y del ejemplo que Martín Harris nos pone, por lo menos hasta este punto de su vida. Muchísimas gracias por habernos acompañado a este análisis de la sección 19 y fiel a la tradición queremos invitarles a que puedan hacer en los comentarios su participación poniendo un emoji. ¿Cuál te gusta, Eduardo? Pues yo pensé ahí una gotita de sangre, ¿no? Fíjate que yo no nos ponemos de acuerdo, pero siempre pensamos en este punto el mismo emoji. Y si crees que este
este capítulo puede ayudarle a alguien, por favor compártelo. Nos ayuda mucho a que poder crecer esta comunidad que estamos generando y de personas que aman el Evangelio y que quieren tener un recurso adicional a lo que viene en el manual. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.